Bienvenidos a una transmisión más del Batiburrillo, donde hablamos de todo un poco o de todo un mucho. En la última nos quedamos aquí con el Doc, hablando un poco, ¿no? De un, digamos, este enfrentamiento, ¿no? No declarado entre... Bueno, estamos hablando de los poderes, de las potencias mundiales, ¿no? Hablamos de esa tan... eh, no sé, ¿no? Ya no sé si decirlo actual, ha pasado de moda, pero la rivalidad, ese triunvirato, ese trío, ¿no? Que desde el siglo pasado existía pues entre Estados Unidos, ¿no? La entonces Unión Soviética, que ahora es Rusia, y China, ¿no? Y cómo va eso, ¿no? Y justamente comentábamos con el doctor, le metí una pullita, una chiquita, como decimos acá, que le dije que acá el doctor es hincha, fan acérrimo de Putin, ¿no? Y justamente pues, me está explicando que, bueno, que tiene una biografía interesante y que, al igual que yo, considera que con todo lo fan que es, Rusia está un poco de capa caída, ¿no? Creo que no, Claro. digamos, se quedó, justo me estoy acabando este libro, autor, y ahí nos vamos a actualizar más del buen Deng Xiaoping, ¿no? Yo siempre lo menciono al gran Deng, en parte porque, bueno, me estoy leyendo su libro y porque es un personaje bastante interesante. Y él decía, justo lo que usted también iba a entrar, ahorita le doy el pase de No, gol, tranquilo, por favor. que era una locura, o él considera bien visionario, Deng, tratar o sea, cuando Gorbachev, ¿no? Ya estaba por aplicar, digamos, la perestroika y todo eso, Deng Xiaoping decía que él no consideraba que era una buena idea hacer reformas políticas antes de hacer reformas económicas, ¿no? Correcto. Mientras que China, guste o no, con el partido todo, empezó reformando lo económico, ¿no? Y yo opino, y es que sí, pues, ¿no? Entonces, me parece, ya tocando el tema, o entrando a fondo, ¿no? Que eso le faltó a Rusia. Es que claro, lo que ocurre es O sea, que, hacer una reforma económica primero o a la par con la política, es ¿no? que en eso va Putin, pero no lo dejan. Ahora, Ah, ya, entramos también un poquito, que también me gusta el ¿qué? tema conspiranoico. ¿Quién no lo deja, doctor? Cuénteme, eso me No, es gusta. estrategia pura, ese es Estados Unidos puro. Que ahí Claro, le pone sus cabecitos, cabe para... Lo trata de joder por donde sea para que no digamos... claro, lo que pasa es que hay que entender Rusia. Efectivamente, a ver, flujo es como el día a día, flujo de caja. No podemos, si no tenemos plata, o sea, si no tenemos dinero en el banco, no tenemos algo que genere ingresos, no podemos comprarnos un Ferrari. Claro, a no Porque ser, no nos da, tenemos que ir creciendo poco a poco. Entonces, ¿qué ocurre? a no ser que te metas en una deudaza también, ¿no? Claro, claro, claro. Pero ahí El caso de termina Rusia es que Rusia es el país, creo que tiene el territorio más amplio. amplio del mundo. Exactamente. Entonces, Súper imaginemos, con todo el respeto, no pretendo faltar el respeto a nadie, pero imaginemos que a mí, con mis, digamos, con mis pequeños ingresos mensuales, me dan la responsabilidad de mantener todo el Perú. Imposible, pues no me alcanza, con la justa me alcanza, con la justa me alcanza para el cafecito que me acabo de comprar. Entonces, ¿qué ocurre con Rusia? Rusia tiene las fronteras más grandes. Digamos, tiene demasiado territorio que cuidar, Sí, que proteger. Y eso es inversión, eso es gasto operativo, gasto sí, operativo, pues gasto es operativo. muy amplio. Ya le Entonces, fue en contra. ¿qué ocurre? Cuando viene efectivamente la caída de la Unión Soviética y la perestroika Sí. y todo el tema, Gorbachev, perestroika, sí. Gorbachev tiene una reunión con Estados Unidos y llegan a un pacto verbal, no llegan a un pacto escrito, que es que la OTAN, o sea, ellos, la Unión Soviética o lo que se convierte en Rusia, iba a respetar los límites del mundo occidental y de Estados Unidos Ya. de manera O su tal, esfera de influencia, digamos. claro, de manera tal que no iban a poner misiles nucleares en Cuba. Ya, ese tipo de cosas, claro. Entonces, con el pacto de caballeros de que, digamos, de que tampoco Estados Unidos y la OTAN se iba a poner digamos, en su patio trasero, en los vecinos. Ya, Entonces, ¿qué ocurre? Ucrania es el rompimiento de ese pacto. claro, porque en teoría era el patio trasero de Rusia. Exacto, entonces lo que pasa es que nos remontamos a la época de la crisis de los misiles. Todas las ex repúblicas soviéticas en parte, claro, ¿no? entonces, a ver, nos remontamos a la crisis de los misiles, que es cuando Kennedy era presidente de Claro, Estados Unidos. en Cuba. Entonces, la desgracia esta de Cuba, perdón, no es contra los amigos cubanos, pero la desgracia de la revolución cubana decide traer digamos,
traer la ayuda de la Unión Soviética y poner los misiles nucleares al frente de Estados Unidos, Kennedy dice, cuñadito, tú pasas este meridiano y te hundo la flota. Clarín. Se acabó y nos vamos a la guerra y te destrozo, te despedazo. Entonces, Ah, sí le mandó ultimátum. sí, hizo un... No, mira, es bien interesante porque no puede prohibir el ingreso a territorio marítimo. Porque es una declaratoria de guerra. Entonces dice, va a haber un embargo sobre las aguas que colindan con Cuba. Entonces, si tú pasas ese territorio que está en embargo, yo te hundo. Porque es una declaratoria de guerra hacia mí. Y esa fue la crisis nuclear. Claro que sí. Porque no puedes poner misiles intercontinentales, bueno, entre comillas, misiles nucleares, al frente de Miami, claro. porque destruyes Estados Unidos. Entonces... Miami me lo confirmó. Claro, entonces, claro. Entonces, pero en realidad eso viene a una respuesta de unos misiles balísticos nucleares que pone Estados Unidos en Turquía y pone en la esfera de influencia europea. Claro. Entonces se arma una mechita, como dice acá, un pleito, y Kennedy viene la crisis, y hay un gran personaje a estudiar que recomiendo que lo estudien, que es Bob McNamara, que fue el secretario de Defensa de la época, bueno, de ese momento, que tiene todo un tema de guerra, de influencia con... Bueno, en fin, no me quiero desviar, pero con el tema de el fracaso de, digamos, de los Saigón, ¿cómo eran los Saigón? ¿Vietnam? Vietnam. Pero bueno, entonces Nikita Khrushchev, que era el presidente de ese momento, o el primer ministro de la Unión Soviética, decide llegar a un pacto de caballero y dicen, ya, ok, yo no me pongo en tu patio trasero y tú tampoco te pones en mi patio trasero. Claro. Y empieza la perestroika y empieza todo un tema de Gorbachev y se queda verbal, no hay un acuerdo escrito. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Putin entra al poder, dice, cuñaditos, no vamos a permitir que en un país fronterizo nuestro, como es el caso de Ucrania, Claro, ustedes pongan bases armadas. Claro. Porque eso nos va a llevar a la guerra. Entonces, por eso decimos que de alguna manera, entre comillas, Rusia y Putin es una víctima, entre comillas, de esta situación. Ojo, lo catalogan de genocida. Pero digamos, él dice, oye, estás rompiendo el pacto. Claro. Y al romper el pacto me obligas a mí a entrar en una guerra, y lo viene diciendo en diversos temas de la ONU. No, aparte, doctor, para conversar temas geopolíticos, considero, y me doy cuenta que usted también, aunque no me lo haya dicho verbalmente, hay que ser bastante pragmático. No se puede discutir bien un tema geopolítico si, no, que pobrecito, claro, pobre gente, pero eso ya es si tomamos un tema más no humano, más. Pero si hablamos fríamente de geopolítica, eso de que no, ya estamos viendo estrategia pura y dura, ¿no? Es pura estrategia. Y así el estratega, el geopolítico, tiene que pensar así, ¿no? O sea, para discutir o aplicarlas, ¿no? Entonces, claro, hay gente que lo odia a Putin, es cierto que han muerto mucha gente, es una desgracia, ¿no? Pero digamos entonces, y sí, también le doy la razón a eso, Doc, ha sido provocado un poco. Claro, entonces ¿qué ocurre? Generan el patio de maniobras o el patio de guerra en Ucrania y desgastan a los rusos. Entonces cuando los rusos empiezan a crecer, ¡boom!, viene una guerra. Y esa guerra implica de que gasten muchísimo dinero, más todos los embargos. Entonces limitas el crecimiento de Rusia y lo sigues haciendo pobre, y jalas la... Es más, los polacos están preparados para la guerra, los suecos han decidido que van a poner milicia porque van a entrar a la OTAN. Entonces al final lo que haces es, lo obligas a que se vuelva pobre Rusia y colapse y no crezca como debería crecer. Ahora, la biografía de Putin es interesante porque hay que entender el perfil de con quién te estás enfrentando. Y hacíamos la analogía en algún momento acerca de, no sabemos si Bukele es un Putin o es un Lee. Si se puede, si se puede voltear, claro. Claro, hay que entender primero que Putin, y es bien interesante, el abuelo de Putin vivió en la época de los zares. Es más, Putin admira al zar Pedro el Grande. Entonces, pero el papá de Putin participó en la Segunda Guerra Mundial y vive el comunismo. Claro. Y Putin, de hecho, no le interesa ni el comunismo ni la época de los zares. Lo que le interesa es regresar a Rusia al patriotismo y al nacionalismo y a la posición que le corresponde a Rusia. Entonces Putin, en la mesa, imagínense, tenemos un abuelo un domingo comiendo que admira o viene de los zares, claro, respeta un tema de un rey. Luego tenemos otro que convive con el tema del comunismo y el partido, y luego tenemos una tercera generación que dice, no, cuñado, yo sí creo en el desarrollo y en el tema del capitalismo, pero necesitamos el nacionalismo. Es más, si mal no recuerdo, Putin, de lo que tengo en la biografía, es el tercer hijo
de el papá y la mamá que perdieron 2 hijos que se murieron de hambre por la guerra y por la guerra con los nazis. Entonces, vamos viendo que cuando Putin llega al poder, decide generar una nueva identidad y un patriotismo perdido en el ruso. Ya. Número uno, pero aplicando el desarrollo económico. Si no crece, no puede generar eso. Y empieza a combatir a los oligarcas. Ya. Y comienza a generar toda una estrategia y una maquinaria de desarrollo de Rusia para llegar a cierto nivel. Y tiene la primera guerra contra los chechenos, tiene la guerra contra Georgia, y tiene una primera guerra contra Ucrania. Pero ¿qué es lo que dice Putin? Dice, ojo, me están sembrando a gente en Ucrania y hay un partido nazi. Claro. Y Putin, la mamá de Putin y el papá de Putin fue herido por los nazis en la guerra y sobrevive escondiéndose entre muertos. Y lo rescatan y lo llevan al hospital. Pero era tan pobre el tema que la mamá tenía que ir y le llevaba parte de las dotaciones de comida al papá para que el papá no muera. Paso, María. Y también a Putin. Entonces, es una persona que crece despreciando el nazismo. Ya. Y supuestamente hay ciertos partidos de orden nazista en Ucrania. Decían sí, ese era el... Pero también hay un tema de geoestrategia. Claro. Que tiene que ver con que no me pongas en mi patio trasero armamento nuclear que me va a destruir en 8 minutos. O sea, milicia que me pueda controlar. Y hay todo un tema que obliga, entre comillas, y hace que este tío actúe. Pero la realidad es que lo están desangrando. O sea, le están quitando la plata. O sea, tienen los borders, digamos, las fronteras son muy grandes. Claro. No hay dinero. Su PBI es menor que el de Brasil. Están en una guerra en la cual están destrozando a los pobres ucranianos, da mucha pena, pero se están desangrando, digamos, económicamente. Y hay otro tema, indistintamente de la ideología, en general Rusia siempre, bueno, depende, ¿no? Hay una especie de visión, aunque como decíamos, doctor, la propaganda y los regímenes, ¿no?, que a uno lo obligan, es complicado no ser que venga un pata de acá, ¿no?, y te hable tranquilamente sin cámaras. ¿Qué sienten, ¿no?, los ciudadanos, los habitantes de estas naciones, digamos, soviéticas, ¿no? Tengo entendido que el sentimiento es relativamente positivo hacia Rusia cuando se trata de las ex repúblicas que están al este, ¿no? Kirguistán, Kazajistán, todas las repúblicas están, Uzbekistán, todos los estanes, claro. Todos los stands, sí más o menos tienen una buena relación, ¿no? O ven positivamente, digamos, a Rusia. El problema es que los que están hacia el otro lado, o sea, hacia el oeste, ¿no?, o occidente, como justamente usted lo dijo, Polonia, República Checa, Hungría, los repudian a los rusos, o sea, no ven con buenos ojos a Rusia, ¿no? Y llegando al tema que usted justamente estaba tocando, doctor, creo que ahí también empieza un poco la suspicacia de Putin o de Rusia en general, porque, como usted dijo, esto yo no lo sabía, muy bien que lo comentó, ¿no? Tenían una especie de pacto verbal, ¿no? De que yo no choco con tu patio trasero, tú no choques con el mío, ¿no? Pero ya al unirse Polonia, bueno, Chequia, que le dicen ahora, Hungría, etcétera, a la Unión Europea, ya hay algunos países que antiguamente no estaban en la esfera rusa, que ya les han sacado la vuelta y ya se han ido, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso también lo ve Rusia o Putin, ¿no? Con preocupación, ¿no? Se me están yendo, claro. Y de hecho también hubo algo de eso, ¿no? O sea, Ucrania... también algo así medio no verbal se le prometió que en teoría pues se iba a terminar uniendo a la Unión Europea, ¿no? Y como usted dice, los gringos pues paranoicos la cagaron al meter misiles, ¿no? Porque capaz si hubieran hecho un approach más soft, ¿no? Ya hubiera pasado piola, ¿no? Pero ya desde que meten o tienen la intención de meter bases, ya pues, Putin se volvió loco, ¿no? Claro, y ahí Rusia por eso creo, o sea, al final este tema de la guerra es bien palomilla, porque tú lo que tienes que demostrar a tu pueblo es que no has perdido. Sí, pues. Y no has perdido significa, por ejemplo, ya, cerramos la guerra, Ucrania entendió, pacto de caballeros, la OTAN claro. No viene. Tablas, como dirían. Y me dan esto. Claro. Y me dan esto. Y Ucrania va a decir, oye, ganamos la guerra porque no hemos perdido. Ellos nos iban a destruir en 2 días y mira, pasa 1 año y medio. Claro, y hemos negociado. Y ahí queda. Listo. Claro. Chepi, como decíamos acá. Pero el tema es que es una pausa. Pero el tema es que en realidad Ucrania está siendo destrozada. O sea, las imágenes que ya no llegan, sí, pues. Es el ejército ruso los está destrozando, pero se están desangrando porque no tienen la suficiente flujo de dinero,
tecnología. Mm. Claro, Y las tácticamente, sanciones, ¿no? tácticamente no tienen la